Bueno, nos acompaña hoy en Pistas Sonoras Álvaro Torres Crespo, cineasta y director de la película No solo es hermoso el pájaro, que es su primera película de ficción. Anteriormente nos había presentado el largometraje documental Nosotros las Piedras, pero en esta ocasión con la película No solo es hermoso el pájaro, que se estrenó el año anterior en la Muestra Internacional de Cine de Sao Paulo en Brasil. Va a tener dos funciones aquí en Costa Rica en el marco del Costa Rica Festival Internacional de Cine, el CRFIC, que va a comenzar el próximo 20 de junio. Al final de la entrevista vamos a recordarles las fechas en las que podrán ver esta película en el marco de la competencia centroamericana de cine de Centroamérica y el Caribe, en la competencia de largometraje. Álvaro, muchas gracias por estar acá conversando No, sobre esta película. muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, también tenemos que mencionar que esta película, No solo es hermoso el pájaro, ganó el Premio Nacional de Artes Audiovisuales Amando Céspedes Marín, Césped Marín, en la categoría de Mejor Producción, en los premios nacionales que se entregaron en febrero de este año. Eh, bueno, para empezar, Álvaro, en el documental anterior, Nosotros las Piedras, usted ya se centraba de manera, digamos, como observacional en el mundo costarricense rural. En este caso, las personas que extraen oro, los obreros, como se les dice de manera coloquial. Y en esta nueva película, que es de ficción, usted regresa un poco a ese mundo rural de las costas, de la costa pacífica. Entonces me gustaría saber también qué lo atrae a esa región, tanto para el documental como para, en este caso, hacer una ficción. Ujú. Bueno, yo viví en Puerto Jiménez muchos años y tengo una conexión muy directa con la península de Osa. Tengo un hermano que vive ahí hace más de 20 años y que ha hecho su vida ahí, su familia. Em, Tenemos una finquita también en la península de Osa. De hecho, parte de la película de la cual vamos a hablar hoy fue filmada en esa finca. Ujú. Em, y me he mantenido, a pesar de que me vine de la península de Osa hace ya muchos años, me mantengo en contacto con esa región constantemente y voy, ¿verdad?, muchas veces al año. Importante decir también que yo empecé a hacer cine ahí, en la península de Osa. Yo me fui a vivir ahí cuando aún era economista. Yo estudié economía aquí en la UCR Ujú. y y estando ahí, estando en la península de Osa, sucedieron muchas cosas que no vienen al caso contar hoy, pero tomé la decisión de dejar la economía y empezar a estudiar cine. Entonces volví a Puerto Jiménez y volví a Playa Carate, a Corcovado, a hacer mi, mi tesis de maestría que se convirtió en Nosotros las Piedras, mi primer largometraje. Que fue Em, su tesis de cuando fue a estudiar cine. sí, cuando fui a estudiar cine. Estudió cine en Texas, ¿no? Sí, en la Ujú. Universidad de Texas en Ujú. Austin. Pero para no hacer la historia muy larga, la parte más interesante es hablar de qué me interesa de ahí, ¿verdad? Que Ujú. fue su pregunta. Em, bueno, siempre quise hacer como un díptico, un documental y una ficción que se acompañaran, ¿verdad? Em, y tienen que, se conversan, ¿verdad? Nosotros las piedras, que era de esos hombres que buscaban oro, que buscan oro, que todavía están ahí buscando oro, hombres solos metidos en la montaña. Y esta película, no solo es Hermoso el pájaro, esta ficción que también tiene que ver de un hombre, también solo, no es de ahí, pero vive ahí, también un hombre Ujú. solo, conversan sobre la masculinidad, ¿verdad? Sobre qué es ser hombre hoy día. Claro, nosotros las piedras eran obreros, que son hombres humildes, pobres, ¿verdad? Marginados, pero al fin de cuentas hombres, construidos como hombres en esta sociedad, y en esta ficción es un hombre de San José, de aquí, ¿verdad? De San Pedro, no se sabe, pero me lo imagino de San Pedro, Ujú. profesor universitario que se va a meter a la montaña, a la península de Osa. Entonces lo que me atrae de esa región me llamó mucho la atención, ya para terminar de contestar la pregunta, me llamó mucho la atención que son lugares donde las vidas son muy exageradas, donde se ama con mucha pasión, donde se odia con mucha pasión, donde los vicios, ¿verdad? Están siempre ahí, siempre presentes, donde la gente vive de forma como muy apasionada, y no es que esté romantizando la vida de esta gente, sino como que las oscuridades son más presentes, las bondades son más presentes.
eso siempre me llamó la atención de ese lugar cuando vivía ahí, cuando he regresado. Entonces, la idea es que esta ficción refleje un poco eso también. Sí, porque hay un contraste, una tensión entre este personaje, que es el personaje principal, que usted nos decía, que es un hombre de San José, que se va a entender que es una especie de académico, intelectual, Ujú, que precisamente lo interpreta el filósofo y profesor de aquí de la Universidad de Costa Rica, Alexander Jiménez. ujú, Y bueno, me interesaría que me hable un poco también de cómo, por qué le interesó presentar esa tensión que puede haber a veces entre un hombre o una persona de la capital cuando se adentra por diferentes razones en esa otra Costa Rica más rural que tiene también esos contrastes emocionales tan, tan grandes que usted nos describe. Y este hombre que al principio parece como muy de un carácter muy moderado, muy educado, culto, entre comillas, ¿no? Y que poco a ujú, poco se va como integrando a ujú, esa pasionalidad, ¿no? De la zona. ujú. Sí, me interesó mucho contrastar o poner a conversar lo que es ser hombre de, del Valle Central, de aquí de la capital, y además de clase media académico, ese tipo de hombre, ¿verdad? Ese arquetipo de hombre costarricense Ujú, con la masculinidad en un pueblo como Puerto Jiménez, ¿verdad? Que es un pueblo que queda 7 horas de San José, es absolutamente alejado. em, y que no es del todo rural, o sea, sí está definido claro como un pueblo rural, pero es un pueblo, no sé, de unos 10, 15 mil habitantes, que también ya empieza a tener características como de una pequeña urbe, pero también sigue siendo del campo, ¿verdad? ujú, Y sigue llegando la gente a caballo, por decir una tontera. Y hay cantinas como las de antes, y hay códigos, eso es lo importante, hay códigos distintos, hay códigos de masculinidad distintos a los códigos de ser hombre aquí. Entonces me interesó poner en contraste esas dos, ¿verdad? Ese encuentro de esas dos formas de ser hombre. Em, ujú, y entonces llega, es verdad, el personaje, para no contar la película, obviamente, pero llega el ujú. personaje eh, con esa idea de que es capitalino y sobre todo de que entiende porque es académico, él cree entender, y llega a un pueblo que le es agreste, ¿verdad? Que le es violento. Entonces empieza a haber ese choque de energías y de fuerzas y de entendimientos y de construcciones y de códigos, es como la idea. Claro. Ujú, Podríamos decir que un lugar como Puerto Jiménez está como en esa transición, ¿no? Hacia ujú, no ser un lugar completamente urbano, pero sí se ha urbanizado. ujú. También está cerca como el Depósito Libre, la frontera con Panamá, que siempre ha sido como en Sí. algún momento fue como una meca del consumismo de la clase media costarricense. Ujú. Entonces hay un choque como en esos dos mundos también. Sí, son No es muchos como no es la mundos. pura montaña tampoco, Sí, ¿verdad? es fascinante ese lugar y yo creo que hay Ujú, muchos lugares así en Costa Rica. Es ujú. fascinante. Yo siempre he dicho que es el choque, es el encuentro, pero de muchas energías, no solo esas dos, sino, bueno, el turismo, ¿verdad? Sí, también. Eh, Ujú, y después hay una comunidad de, ¿cómo se llaman ellos? Expatriados, ¿verdad? De gringos y europeos que viven ya en Puerto Jiménez y en las playas cercanas. Y eso es una comunidad que tiene su energía. Y ujú. después el narcotráfico, ¿verdad? Claro. Que muchísima droga entrando por ahí. Y después los académicos, los ambientalistas, ¿verdad? Que también es otra comunidad, Ujú, ¿verdad? Y están en su batalla y en su día a día y en su, ¿verdad? En su forma de vivir. Entonces, Puerto Jiménez viene a ser como el encuentro de ese montón de cosas, ¿verdad? Además es un pueblo de campesinos, ¿verdad? Es un pueblo que, que, que es eso, de campesinos. Em, entonces, sí, a mí siempre me ha fascinado eso, siempre, siempre me ha fascinado. Y creo que hay muchos pueblos, ¿verdad? En este país que son así, donde las energías empiezan a ser nuevas y donde el desorden es nuevo y donde tenemos que empezar a entender qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? En estos lugares. claro. Que sería Ujú. bueno ver en algún momento películas sobre lo que está pasando en Guanacaste ahora también. Ujú. Que no sean solo como una denuncia, un panfleto, pero que sí jueguen Sí, con esos totalmente. choques, ¿no? Que también está muy agringado Sí. esa zona también. Entonces Ujú. sería interesante verlo también. Ahora, el proceso de elegir a los actores y actrices de la película, me gustaría hablar un poco de eso y cómo termina trabajando con Alexander Jiménez, que bueno, no es hasta donde yo soy un actor profesional, Ujú. pero bueno, resulta bastante convincente en su rol Ujú. dentro de esa historia que interpreta, un hombre de San José que tiene una finca en este pueblo, eh, un poco más alejado del centro de Puerto Jiménez, es lo que entendí, que es un Ujú. lugar más remoto. Sí. Y bueno, ¿cómo llega a Alexander como actor y cómo se completó el proceso también del casting Ujú. con la gente de la comunidad? Porque hay gente de la comunidad que aparece en la película también, ¿no? Sí. Em,
Bueno, decir varias cosas. Primero, es mi primera película ficción, ¿verdad? Mi primera vez en un largometraje dirigiendo actores. Ya lo había hecho en cortometrajes mientras estudiaba cine, pero como largometraje fue mi primera experiencia. Siempre me ha atraído trabajar con actores naturales, ¿verdad? Siempre me ha atraído el cine, por lo menos ver películas, siempre me ha atraído esa idea y siempre me dije que iba a ser un ejercicio importante para mí, interesante, trabajar con gente sin experiencia. En la película la única persona que tiene experiencia es Silvia Astorga, ¿verdad? Mm, La que hace el personaje de Irene. Eh, Todos los demás que aparecen en esa película son, ¿verdad? Como se llama, actores naturales. Antes de hablar de Alex, decir que me encantó la propuesta de llegar a hacer un casting abierto a Puerto Jiménez para llenar todos los demás roles, ¿verdad? Desde mm, actores principales como Pierre, que es un muchacho, ¿verdad? Que es uno de los tres importantes de la película, que es un muchacho de Puerto Jiménez, hasta actores secundarios, hasta todos los extras, ¿verdad? Todos son de Puerto Jiménez y del lugar. Hicimos un casting, fue de las cosas más bonitas, ahora que empiezo a recordar de este proceso de hacer esta película, que también tuvo cosas muy frustrantes y muy difíciles. De las cosas más bonitas fue hacer un llamado de casting y ver la respuesta de la gente allá y por querer participar de una película. Una respuesta importante, ¿verdad? Sería mentir decir que fue masiva, pero sí importante, donde se conoció mucha gente y a partir de conocer a esa gente conocimos más locaciones y, ¿verdad? Más lugares, más posibilidades, más casas. Las locaciones que se ven en la película más importantes surgen a partir de conocer a muchas de las personas que fueron al casting. Eso fue muy bello, la verdad es que eso fue muy bello. Yo quiero volver a replicar algo así. Todavía, ¿verdad? Todavía no tengo un proyecto nuevo, pero tengo muchas ideas. Me gustaría replicar esa idea de trabajar con gente así de esa forma. Ahora, el personaje principal de Juan, el personaje se llama Juan, termina siendo Alex, ¿verdad? Que yo no conocía a Alex antes de esta película. mm. Yo estaba haciendo como un casting y ahí como muy suavemente, conociendo gente que tuviera el perfil, algunos actores. De hecho, empecé a trabajar con un actor. Es que fue hace tanto, más bien esto que no me recuerdo de todo, ¿verdad? ¿En qué año? ¿Te recuerdan qué año empezó como la idea principal? De la película. Sí. Ah, sí, yo regresé a Costa Rica hace 10 años Ah, exactamente. Estoy cumpliendo 10 años este mes de haber vuelto a Costa Rica después de estudiar cine. Y recuerdo que es una historia que siempre cuento, pero al día siguiente de haber aterrizado, me puse a escribir esta película. Eh, sí, entonces es entonces un son hace 10 proceso años, larguísimo. ¿verdad? Sí, sí. Claro, pasé escribiéndolo varios años mientras terminaba nosotros las piedras, después el proceso, conseguir dinero, etcétera. Pero bueno, a Alex me dijeron, eh, hay un profesor que puede ser interesante. Vine y fuimos a almorzar aquí al Candil. Nos caemos muy bien. Alex es una gran persona, ¿verdad? Muy simpático, muy abierto, muy transparente, con una muy buena energía, este, con ninguna experiencia en la actuación, ninguna. Siempre Mm, fue, lo que me gustó fue que él fue de frente con eso. Dijo, no tengo idea de lo que es actuar. mm. Pero fuimos conversando, haciéndonos amigos, hablando de la historia. Se comprometió como pocas veces he visto a alguien comprometerse con un proyecto. em, y fuimos trabajando juntos. Así fue como sucedió lo de Alex, ¿verdad? Yo lo conocí a él, perdón, ya para terminar la, Ujú. la, la respuesta. Sí, puedo decir que hace unos como 6 años a Alex. Que es un rol interesante para alguien que no haya tenido experiencia actoral porque desde cierta manera es un rol muy vulnerable, donde hay que vulnerabilizarse mucho. No vamos a contar la película, pero sí hay también Ujú, trabajo con el cuerpo ahí, con ujú, ciertos pudores que hay que abandonar también, ¿no? Que ujú. puede no ser fácil para alguien que no es un histrión profesional, ¿no? Sí, sí, lo que sucedió con Alex, que era de esperarse, eh, es que, bueno, es una persona, claro, inteligente, estudiada, que ha leído muchísimo. Ujú, Entonces, conversar sobre el texto de la película siempre fue muy fácil y siempre fue muy, muy interesante y siempre fue muy agradable, ¿verdad? O sea, con él conversábamos horas del personaje y de la sí. historia y de los subtextos y del texto, ¿verdad? Principal. Ujú, Esa parte muy encaminada.
Obviamente la actuación no es solo eso, ¿verdad? La actuación empieza por ahí, pero pasa por otros lugares. Claro. Entonces lo fuimos trabajando poco a poco. No nos alcanzó el tiempo para trabajar más. No nos alcanzó el tiempo. Es como, ¿verdad? Es como irónico porque estoy hablando de 10 años, pero de un momento a otro el cine es así, llega el dinero y los tiempos y entonces hay que ir a filmar. Entonces yo hubiera querido tener más dinero para muchas cosas de esta película, pero una es darnos un poco más de tiempo para trabajar con Alex y con Silvia esta película. Dicho eso, estoy contento con el trabajo que hicimos con Alex, estoy contento. Claro. Creo que apostamos a que fuera muy él, en gran parte, él fuera el personaje, Ujú. y nos desviamos un poco en unas cosas porque obviamente ese personaje no es exactamente Alex, Sí. se ve en la película, y entonces ahí apostamos a practicar y a adentrarnos y a hacer ejercicios para poder justamente sacar otras cosas. ¿Sí? Sí, que algo que me rescataría de la película es que el protagonista no sea necesariamente un personaje que es todo el tiempo simpático, por lo menos que no, que Ujú. tiene unos matices y que no tiene que ganarse nuestra simpatía todo el tiempo. Yo creo que se le da un poco de espacio al espectador para que evalúe su comportamiento, que no Ujú. siempre es edificante. Y creo que eso, bueno, hace falta a veces en las películas, hacer películas desde ese lugar donde no se está condenando moralmente, pero tampoco se nos tiene que presentar solo a personajes angelicales, ¿no? Ese trabajo Ujú. me parece muy rescatable en esta película. Ujú. Sí, muchas gracias. Más bien, la preocupación después fue conforme se escribió el guión, pero sobre todo Ujú. conforme se grabó, porque la película toma una vida distinta cuando se graba, nos preocupó, me preocupó, em, más bien que el personaje cayera muy mal, irnos más bien hacia el otro lado, ¿verdad? Ujú. No hacia el héroe o hacia lo Un angelical, villano como casi. decís, sí, sino, sí, un villano, pero creo que no, creo que está manejado de tal forma donde llegamos a la humanidad del personaje. Sí, Creo, sí, siento sí. eso, ¿verdad? Siento que hay como una humanidad y entonces se logra un personaje un poquito más redondo y más, y con más, digamos, con más cuerpo. Sí, Ujú. que bueno, como usted ya nos decía al principio, usted es alguien que conoce la comunidad, no es tampoco alguien que llega a San José a hacer turismo, por así decirlo, a hacer el Ujú. turismo con la cámara. Ujú. Entonces creo que el retrato que hace de la vida en estas comunidades del Pacífico está lejos de ser idílico. Ujú. Yo diría que también, al igual que el personaje, el retrato de la comunidad es balanceado, no es una idealización, no es una condena, Ujú. ¿verdad? Creo que a veces en una película con un personaje que viene de la ciudad, que se va al campo a hacer estas dicotomías un tanto facilonas, Ujú. pudo haber sido una tentación, ¿no? Porque es algo que existe en nuestra literatura, por ejemplo, Ujú. o incluso hasta en el cine desde los años 30 con El Retorno, donde la ciudad era más bien como el símbolo de la corrupción, el campo era la pureza y la autenticidad. Ujú. Y bueno, creo que la película desestabiliza un poco esos binarismos, ¿no? Ujú. Sí, buena pregunta, sí, Marvin, gracias. Creo que es una de las fortalezas de la película. Creo Ujú. que en la película se demuestra, se evidencia que yo viví ahí y que conozco el lugar, Sí, ¿verdad? Creo que sí. Es diferente a llegar con gente y con un equipo, sí, como dijiste, a lugares y hacer investigaciones superficiales, ¿verdad? mm, O investigaciones a medias. Creo, creo, creo que la película es un retrato, sobre todo de Puerto Jiménez de noche, ¿verdad? Vuelvo a esa fascinación con ese lugar que de noche se transforma. ¿Verdad? Se transforma. Es una cosa, ¿verdad? Es fascinante cómo salen las oscuridades y las perversiones y las batallas y los deseos, ¿verdad? De la gente en las noches. Em, Eso dicho, mi mirada es de alguien que no es de ahí. Conozco, pero no soy de claro, ahí. claro. Pero por eso es que existe un personaje principal que no es de ahí también, ¿verdad? Entonces la apuesta es Ujú. por hacer como esa combinación. Em, sí, 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 creo que también nosotros las piedras también es un buen reflejo de eso. Y también este documental nuevo que estoy terminando también es un reflejo como de ese respeto hacia un lugar que no es el mío, pero sí como a un compromiso con tratar de entenderlo lo más posible. Sí, que también, eso es más en el aspecto formal, pero me interesó la manera en que usted firma algunos de estos espacios, sobre todo en Ujú. la noche, como decía, Ujú. porque bueno, no cae en la tentación como de hacer una postal turística,
Creo que hay algunas decisiones de composición de cuadro y de puesta en escena que me parecen interesantes. Hay varias escenas donde se ven los personajes, pero como a través de una ventana Ujú, o desde cierta distancia. ¿Qué tan deliberada fue esa forma de filmar que se aleja un poco de un estilo, digamos, como más naturalista, que sería como con planos más cerrados, con cámara en mano que se mueve? ujú, Esto creo que tiene otro ritmo. ujú. Sí, apostamos con Esteban Chinchilla, que es el fotógrafo de la película. em, Apostamos como por una sobriedad, ¿verdad? No, la palabra no es elegancia, sino como sobriedad, como Ujú, cierta distancia, ¿verdad? No acercarnos muchísimo ni a la gente ni a la acción, sino como darles un espacio, ¿verdad? Y grabar todo, o sea, mirar todo, mejor dicho, mirar todo, no solo con cierta distancia, sino con una sola mirada, que no se rompa esa mirada. Entonces todas las escenas, casi todas las escenas son ¿verdad? De un solo plano, ¿verdad? No hay cortes. Eh, Apostamos ujú. por eso, como por dejar que sucediera lo que tenía que suceder dentro del cuadro, eh, con cierta distancia, ¿verdad? Eso lo, lo interpretamos, o eso para nosotros significa, ¿verdad? Esa distancia y esa calma y ese no mover la cámara, sino más bien dejarla ahí y vamos a ver todo lo que sucede en esa escena, solo desde esa mirada, desde esa distancia, lo interpretamos como, sí, como una apuesta formal también por el naturalismo. Es que ese naturalismo que decís, ¿verdad? Puede significar muchas cosas, ¿verdad? Es que no Sí, hay un solo tipo de naturalismo. Yo me, exactamente. me refería más como a ese estilo, Sí, el que es otro típico de tipo de cámara estilo. en mano, como los Ajá, hermanos Dardenne y así. sí, S- más intrusivo tal vez un poco, Ajá, ¿no? más, pero Ujú, que se conoce como íntimo, ¿verdad? ujú, Acercarse a la cámara, perdón, acercarse a la cara de alguien, al rostro, es como se supone que es más íntimo, pero no necesariamente. claro. Si lo vemos Ujú, de lejos, sin cortar, y vemos ese cuerpo moverse a través del cuadro durante 2, 3, 4, 5 minutos, un minuto, eso también es íntimo, ¿verdad? Eso es como estar ahí, totalmente. eso es estar ahí. Ujú, Ahora, bueno, somos un país que no hace 100 películas al año, ni mucho menos, entonces el proceso para culminar este proyecto fue muy arduo. ujú, La última vez que conversamos, hace unos años aquí en el programa, durante la pandemia, la película ya estaba filmada, estaba en postproducción, había una campaña para recaudar fondos, poco ayudar a terminar este proceso. Usted me había comentado que también había participado en algunos laboratorios de guión o algún tipo de iniciativa de este tipo. ujú, Entonces, ¿recuerdas un poco esta trayectoria que va de una idea que surge hace 10 años hasta un estreno que sea 9 años después? ujú. em, que es increíblemente lento y Sí. frustrante debe ser a veces también, ¿no? Sí, em, sí, bueno, en resumen, el proceso de esta película fue la escritura del guión, eh, y aplicar a fondos, ¿verdad? No tuvimos la suerte de ganar el Fauno, quedamos entre los tres finalistas, pero tuvimos la desdicha que ese año hubo una excepción y hubo un corte de presupuestos, ¿verdad? Que es lo que Ujú, sucede en este país, y solo financiaron una película de ficción, ¿verdad? Ese claro. año, cuando se financian varias siempre. Y nosotros estuvimos entre los tres finales Ujú. y no, bueno, no fuimos a esa película desgraciadamente. Y Entonces, es un financiamiento parcial, ¿verdad? Cuando hablamos del FAUDO, no es que tampoco, claro, no, que la gente no se haga la idea que es que el FAUDO ajá, les hace la película y les da toda la plata, está lejos de ser, es una ayuda, ¿no? es una ayuda. Lo que Ujú, pasa es que esta película nosotros la hicimos, siempre me lo propuse hacerlo con un presupuesto muy reducido. Entonces el Fauno ujú, eh, hubiera estado muy cerca de ser como el presupuesto completo. Tal vez no, claro. no, pero sí hubiera sido un muy buen empuje, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, no nos ganamos el Fauno y entonces yo siempre quise yo dije, no, la película la hacemos o la hacemos. Y con Natalia Quesada, que fue la productora, que es la productora de la película, montamos una campaña de recaudación de fondos muy bien montada, hicieron un muy buen trabajo ella y Braulio Fallas y en resumen fue una campaña exitosísima para un país como este, ¿verdad? No recuerdo cuánto fue, pero fue puño, es que fue hace tanto, no recuerdo si fueron 30,000, 35,000, $40,000, ¿verdad? Ujú. Creo que cercano a los 40, creo, es que me estoy confundiendo, pero digamos 35 y eso para una campaña que en Costa Rica es mucho, ¿verdad?
es Claro, muchísimo. y de una película que nadie había visto, digamos, fue como un voto de Ajá, confianza también para... absolutamente, Mm, sí, absolutamente. Entonces, bueno, ese fue el grueso de la financiación para hacer esta película. mm, Sí, y después hicimos la película, tuvimos que volver 2 veces a Puerto Jiménez más, con un crew reducido, con un equipo reducido, con los actores, ¿verdad? A hacer así escenas específicas, o que no nos habían quedado como queríamos, mm, o sobre todo que me puse a reescribir el guión con el editor, una vez con un montaje parcial listo. Ese proceso fue bonito también, esa fue parte bonito del proceso de esta película. De nuevo, hay partes que no quisiera repetir nunca más en mi vida, pero hay partes mm. que me dejaron mucho, y esa fue una, que fue que con el editor, con Lenz Claure, que reside en México. Repasamos la película escena por escena, reescribimos, deshicimos, y tuvimos la dicha de poder volver a grabar a Puerto Jiménez 2 veces más. Creo que una vez fue como 5 días, 6 días, y la otra fue como 3 días. Son esfuerzos grandes. Y fueron como escenas extra que a ustedes se le ocurrieron al ver como ese montaje provisional y decir, como aquí, tal Sí, vez habría que agregar esto como para redondear un poco más la sí, historia. sí. Una escena la tuvimos que volver a hacer. No, 2 escenas la tuvimos que volver Ujú, a hacer. 2 escenas importantes. ujú. Y el resto, escenitas pequeñas y medianas, nuevas, escritas de nuevo como un guión nuevo, ¿verdad? Porque esa es la Sí, belleza del cine, sí, y escribir en general, que es el editar, reescribir, volver a leer. Esa posibilidad existe, ¿verdad? La película nunca se termina. claro. Ujú. Ahora, estas dificultades de financiamiento y de producción, ¿cree usted que afecta un poco también el momentum que puede tener un cineasta o una cineasta en este país de por lo menos tener un ritmo que se puede tener en otros lugares donde pueden estrenar una película cada 2 años? Aquí es cada 5 años, a veces cada 6 años, y es difícil como desarrollar una sensibilidad cuando se filma tan poco y desarrollar como una obra. Sí. Puede ser algo que afecta al cine como tal y su calidad, ¿no? Sí, yo creo que la forma de responder esa pregunta, Marvin, es decir que tenemos que replantearnos la forma de hacer cine. Porque Ujú, si seguimos con esta idea, entonces definitivamente se pierde momentum, como decís, ¿verdad? Se tarda demasiado haciendo un proyecto. Yo, eh, o sea, soy sincero, porque a mí siempre me gusta hablar de frente. Estamos ujú. a una semana de estrenar esta película en el Cerefic, y yo la semana pasada terminé de editar una película nueva, ¿verdad? Y hablando con vos sobre No solo es hermoso el pájaro, ya no me acuerdo de muchas cosas. Me es difícil conectarme con profundidad con muchas de las cosas que sentí por esta película, ¿verdad? Claro. Estoy totalmente llano con mi película nueva, Sí, sí, sí. pero absolutamente, ¿verdad? No con esta otra. Ujú, Eso no está bien, eso no es, o sea, eso no tiene ningún sentido, ujú, ¿verdad? ujú. Artístico, creativo. Obviamente uno tiene varios proyectos al mismo tiempo y unas cosas que lo mueven más que otras, pero no tiene ningún sentido como que estos tiempos, pero sobre todo las formas de producir películas, ¿verdad? Dicho de otra forma, o cayendo, no tiene sentido que el cine cueste tanto, que sea tan caro, ¿verdad? Tenemos que encontrar formas de hacer películas de forma más barata, ¿verdad? Que, Yo y estoy absolutamente convencido de que eso. ahora es, a pesar de todo, mucho más barato que antes con el digital, digamos. Sí, es mucho más barato, pero eso es como una muletilla que se repite mucho, porque está bien, Ujú, tenemos cámaras como la que están usando ustedes para grabar esta entrevista, ujú. que es parecida, me imagino, a la que yo sé para grabar el documental nuevo. Se democratizan las computadoras y la edición, etcétera. Pero mentira, el proceso es carísimo, ¿verdad? Colorizar, musicalizar, hacer una mezcla, participar en festivales que ahora hablábamos, Claro. distribuir, es mucho, mucho, mucho dinero, ¿verdad? Y si se hace una ficción, ¿verdad? Y uno quiere usar 3 actores, 5 extras, varias locaciones. Ya estamos hablando de que la cosa se vuelve inmanejable para la mayoría de personas, ¿verdad? Se empiezan a crear como clases, Marvin, se empiezan a crear como Ujú. clases de gente que puede hacer ficciones en el país, que tiene acceso a fondos, que ya se empieza a crear un nombre, claro, porque son talentosos o talentosas, pero también ya se empieza a hacer como una diferencia, y hay gente Bueno, también. a veces también hay gente que sabe qué temas elegir y Mm, por dónde tirarle para sí, obtener los fondos. Hay también una parte ahí más estratégica sí, bueno, totalmente. controversial, pero Sí. existe, ¿no? Pero para Ujú, terminar, yo ujú, me imagino que hay mucha gente joven, mucho más joven que yo, obviamente,
que debe ser muy talentosa, ¿verdad? Que gente con muchas ganas de hacer cine, gente con buenas ideas, con buenos guiones, que está ahí trabaja, que no puede salir por esto mismo, ¿verdad? Entonces no es una Ujú. cosa de momentum, sino simplemente de imposibilidad, de imposibilidad. No puede ser que el cine sea así, no puede ser. ¿Y habría alguna forma de hacerlo más barato? Yo, O tal vez hay que replantearse el tipo de película que sea. eso, Yo estoy eso, pensando, digamos, como eso. alguien como Hong Sang-soo, este director surcoreano que hace como 2 películas por año. Sí, Son películas ultra minimalistas, sencillas, con 3 4 personajes, a veces con 2 es eso, locaciones, es eso, planos fijos. Y uno dice, bueno, pero esto funciona artísticamente, a sí, pesar de que sea tan minimalista, es que eso. al rato la gente no debería aspirar a hacer como su superproducción, sino tal vez tirar más para ese lado, ¿no? Eso, esa es la respuesta, Mm, ¿verdad? A imaginarse mm, que el cine también es eso, ¿verdad? ujú. Hay un director mexicano que se llama Nicolás Pereda, Claro, el de Fauna, ¿no? ujú, Sí, también que tiene esa misma idea de hacer una película al año o como mucho 2 años, ¿verdad? Y siempre está experimentando, usa los mismos actores. Es una cuestión de una producción de mucho menor costo, a pesar de que es una persona que podría tener acceso a millones de, ¿verdad? Eh, sí, sí, porque tiene cierto renombre ya, sí, no sí, es claro, totalmente. Pero decía, no, es que el cine no solo es eso. Ujú. claro. Y bueno, la película se estrenó el año pasado, ya para ir concluyendo, en la Muestra Internacional de Cine de Sao Paulo, en Brasil, en la competición de nuevos directores, pero bueno, su estreno en el país se va a hacer en el contexto del festival de acá. Ujú. ¿Cuál es el recorrido que le queda a la película? Porque además de los problemas de producción que existen, también hay problemas de hacer llegar las Mm. películas a las personas. ¿Le gustaría que estuviese más en festivales fuera del país, eventualmente en streaming, o no es algo que les interesa para el proceso de esta película? Lo pregunto porque con lo difícil que es hacer ya una película, creo que hay algunas películas costarricenses que independientemente de su calidad pasan un poco sin pena ni gloria. Se ven 2 veces en el Festival de Cine, se olvidan. Mm. Y bueno, creo que eso es bastante lamentable. Habría que tener más acceso a esas películas para juzgarlas mejor, que no, sea que nos gusten o no. Hay algunos esfuerzos, el Canal UCR ha hecho algunos esfuerzos por darle visibilidad a algunas películas, Mm. pero evidentemente las mejores condiciones para ver cualquier película es una sala de cine, por Ujú. supuesto, ¿no? Entonces, no sé cómo ve usted también esta problemática, ya más de la Sí. exhibición. Bueno, decir que obviamente quiero que la mayor cantidad de gente posible vea la película. Sería mentir si digo lo contrario, ¿verdad? Mm, Yo quisiera que todo el mundo la viera aquí en Costa Rica y que se viera en otros países. Ahora, eso no depende solo de uno, ¿verdad? claro. La vamos a pasar en el Cerefic 2 veces y estamos planeando ya para el país varias proyecciones puntuales, ¿verdad? Obviamente ir a Puerto Jiménez a mostrarla ahí varias Ujú. veces. Tenemos planeado hacerlo aquí en la UCR, tener proyecciones aquí y en otros lugares del país. Eso me interesa muchísimo, ¿verdad? Como esa idea de viajar con la película me encanta. Seguimos aplicando a festivales, ¿verdad? Que es una tarea difícil. Y de tenerla en streaming, por supuesto, claro que sí. Sí, sí, obviamente hay que estar abierto a eso. Son las nuevas modalidades de mostrar el cine. Yo prefiero que se vea en un teléfono mientras alguien está en la parada esperando el bus a que no se vea del todo, Sí, ¿verdad? sí, Es sí. así. No, no lo ideal, pero por Sí, lo menos no es es, lo ideal, claro, pero definitivamente yo veo películas en el teléfono, en la computadora, en el televisor y en el cine y en donde sea, ¿verdad? Entonces, claro. también quiero que eso sea así. Bueno, vamos a recordarles que esta película no solo es Hermoso el pájaro, dirigida por Álvaro Torres Crespo, que nos acompaña hoy, va a estar en el Festival de Cine, el CRFIC, en 2 funciones. La primera va a ser el sábado 22 de junio a las 6 de la tarde en el Cine Magali. Después de la película habrá un espacio de preguntas y respuestas. La segunda función va a ser en la salita del Cine Magali el lunes 24 de junio a las 5:30 también, con una sesión de preguntas y respuestas donde podrán escuchar al director y tal vez algunos de los actores. Así que les recordamos 22 de junio y 24 de junio en el Cine Magari en el marco del CRFIC. Muchísimas gracias a Álvaro Torres por acompañarnos en este programa Gracias. y hablarnos de esta película que podrán ver ustedes en el Festival de Cine.